está ese parte médico? Bueno, en principio recuperamos a todo el mundo, menos a Guille, que tiene una micro rotura muscular y estimamos que va a tener que estar parado un par de semanas a lo mejor. El otro que estaba así un poco en proceso de recuperación es Jordan, que va cogiendo ritmo poco a poco y entre el entrenamiento de hoy y de mañana y lo que fuimos viendo valoraremos si ya está para entrar en la convocatoria. Bueno, después de una derrota imagino que siempre el equipo está o lo verás con ganas de resarcirse. Sí, evidentemente. Sabíamos que tarde o temprano iba a llegar. Creo que el hecho de que la derrota llegara en la jornada 12 quiere decir que hacemos bastantes cosas bien. El equipo estuvo fastidiado, o yo creo que hasta está. Evidentemente con el paso de los días estás un poquito menos, porque, primero por la derrota y después porque seguramente hubo partidos que quizás merecimos más la derrota que en el partido del otro día, pero creo que cometimos un par de errores bastante importantes que hacen que ellos se pongan por delante del marcador y después no tuvimos la fortuna, la pericia, la confianza para poder por lo menos igualar el partido. Pero bueno, en cualquier caso, ya te digo, yo el balance que hago de estas jornadas, de estas 12 jornadas, es bueno, porque lo primero que creo que tenemos que ser es humildes, saber de dónde venimos y dónde queremos llegar, lo que somos y la humildad y el trabajo diario creo que es lo que nos va a llevar a conseguir más éxitos que fracasos. Un poco analizando eso, el partido de Navalcarnero y con las vistas puestas en el Avilés, ¿qué crees que hay que corregir? Bueno, lo que llevo diciendo en las últimas semanas, creo que hacemos cosas muy bien, pero que en determinados momentos no competimos bien todo lo bien que la categoría demanda, ¿no? Me refiero a competir, no el hecho de ser agresivo, de dar patadas, me refiero a competir a la toma de decisiones, ¿vale? A que en cada momento tomar la decisión más acertada. Entonces, eso va un poco también en la madurez del futbolista. Evidentemente yo asumo parte de culpa o la mayor parte de la culpa, ¿vale? Porque por eso soy la cabeza visible del grupo de trabajo y a partir de ahí ya te digo, seguir trabajando con la misma confianza, con la misma humildad que me demuestran estos chicos todos los días, porque al final el trabajo diario es lo que te va a llevar a ganar partidos. ¿Y cómo ves al Avilés? Un rival muy potente, evidentemente. Yo creo que es un rival hecho para poder ascender, sobre todo, yo creo que para pelear por la primera plaza, por la categoría de los futbolistas que tiene, y después me parece un rival muy completo, que si tiene que asumir riesgos en la salida de balón los asume, si tiene que jugar más directo lo hace, gente con mucha experiencia ya en categorías superiores, nos va a exigir mucho, ¿no? Pues como pasó la semana pasada, ¿no? Son rivales que nos van a exigir un nivel de concentración altísimo en todo momento y lo que te decía antes, al final eso es competir. Y cuanto antes seamos capaces de hacer eso durante 90 minutos, mejor para todos. Ganar el Avilés, entiendo que es importante por los 3 puntos, pero imagino que también ganarle a un rival que está arriba es importante para la confianza del equipo. Sí, evidentemente, creo que lo necesitamos. Vale, ganar un rival de esa entidad te va a dar un plus de confianza. Pero en cualquier caso, mira, esto es una carrera de fondo, en un punto creo que estamos 7, 8 equipos, si somos capaces de ganar, pues todavía tiene más valor por el hecho de que seguramente nos pongamos segundos o terceros otra vez, ojalá. Entonces, el caso es estar ahí en el grupo este de cabeza la mayor parte de la temporada, después llegar a las últimas 5 o 6 jornadas, 10, en un buen estado de forma y ahí es donde te la vas a jugar, ¿no? Entonces, ya te digo, yo creo que lo importante es la visión en largo plazo, que va a ser lo importante, y en el corto plazo el trabajo diario. Y aunque suena un poco atópico, tú vais en casa, pero entiendo que en una liga tan igualada como esta, ser fuertes en casa va a ser una clave para estar arriba. Sí, evidentemente. Tú cuando vas fuera es complicadísimo sacar algo, rascar puntos, lo pudimos ver la semana pasada. Entonces nosotros en casa tenemos que conseguir lo mismo. Hemos conseguido ponernos muchas veces por delante, creo que salvo el día del Marino, que fueron ellos los que se pusieron por delante, pues el resto de los partidos creo que fuimos capaces de ponernos por delante y después en varios partidos no fuimos capaces de mantener esa renta, ¿no? Entonces esos son los partidos o esas circunstancias, ser capaz de conseguir eso es lo que al final te van a hacer estar en los puestos de arriba, aparte del buen juego, que creo que por momentos lo hacemos, y aparte de lo que te decía antes de la competitividad.
Y la última por mi parte, un poco en paralelo a todo esto, esta semana ya firmaba con el Zamora, no sé si has tenido ocasión de hablar con él, y un poco cómo ves este reto que tiene, ¿verdad? Sí, yo muy evidentemente muy contento por él. Hablé con él y con Alex, hablé con los dos y bueno, me alegro mucho porque creo que se lo merece. Es más, yo creo que es una persona que está más que preparada para asumir ese reto en esa categoría y ya te digo, ojalá tenga mucha suerte porque sé que el trabajo que va a hacer es muy bueno y que debería dar frutos, ¿no? Pero bueno, después en el fútbol creo que como bien decía él, no tiene no tiene una varita mágica, entonces bueno, necesita la pizca de suerte para que los resultados se den, sobre todo seguramente al principio para dar ese empujoncito anímico también a la plantilla que seguro que lo necesita, pero bueno, en cualquier caso ya te digo, agradecido, contento por la oportunidad que le han dado, que seguro que lo va a hacer bien, con confianza y oye, ojalá de aquí a unos meses pues podamos darle la enhorabuena. De Avilés, dentro del resumen que hiciste, ¿qué es lo más temes? La veteranía, vale. Es un equipo que bueno, que lo que os decía antes, que tiene futbolistas que han estado hasta en primera división, creo que Cédric ha estado en el Betis en primera división, varios futbolistas que han estado muchas temporadas en segunda división y después la mayoría de la plantilla que ha estado en segunda B. Entonces es un equipo veterano que sabe en todo momento lo que tiene que hacer y bueno, y que salvo el otro día, que sí que es cierto que con el Pontevedra le hizo mucho daño, pero bueno, yo lo asumo, o sea, lo achaco a que fue el partido tonto que todos los equipos tenemos en una liga y se descosió un poco, pues normalmente es un equipo que hasta el minuto 90 disputa los partidos o los compite muy bien. Entonces nada, lo que me preocupa es eso y lo que os decía antes de la capacidad que tenga el Compostela de poder competir durante esos 90 minutos.